Estaba sentada en mi cocina, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado hace horas, cuando sonó mi teléfono. Era Sofía, mi única hija. Su voz sonaba diferente, más fría de lo habitual cuando dijo esas palabras que jamás pensé escuchar de su boca. Mamá, no vengas a la boda, no habrá lugar para ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. 43 años criándola sola, sacrificando todo lo que tenía, y así me pagaba. Mi nombre es Carmen, tengo 68 años, y durante más de 4 décadas fui madre soltera. Cuando Sofía tenía apenas 2 años, su padre nos abandonó sin dar explicaciones, sin dejar una dirección, sin siquiera una llamada de despedida. Desde ese momento, mi vida se convirtió en una montaña rusa de sacrificios que nadie más podía entender. Trabajé 3 empleos simultáneamente durante años. Por las mañanas limpiaba oficinas, por las tardes vendía productos de belleza de casa en casa y por las noches cosía ropa para una fábrica textil. Mis manos siempre estaban agrietadas, mis ojos siempre cansados, pero cada peso que ganaba lo invertía en el futuro de mi niña. Sofía nunca se acostó con hambre, nunca le faltó ropa limpia, nunca se quedó sin útiles escolares. Renuncié a todo por ella, a los pretendientes que llegaron después, a las oportunidades de trabajo mejor pagado en otras ciudades, a mis propios sueños de estudiar enfermería. Todo lo puse en segundo plano, porque mi prioridad absoluta era que mi hija tuviera las mejores oportunidades posibles. Le pagué colegio privado, clases de piano, inglés, incluso un viaje de estudios a Europa cuando cumplió 16 años. Pero ahí estaba yo, escuchando cómo me decía que no había lugar para mí en su boda. La ironía era dolorosa porque yo había sido quien ahorró peso tras peso para pagar los estudios universitarios de Sofía. Había sido yo quien se quedó despierta noches enteras ayudándola con sus tareas. Había sido yo quien la consoló después de cada desamor, quien la animó cuando dudaba de sus capacidades, quien celebró cada uno de sus logros como si fueran míos propios. Y ahora, 2 semanas antes de su boda, me estaba diciendo que no cabía en su día más importante. La razón, según ella, era simple. La familia de su prometido, Alejandro, tenía ciertas expectativas sobre el evento. Querían una celebración elegante, sofisticada, y mi presencia, según las palabras exactas de mi hija, podría desentonar con el ambiente que buscan crear. Alejandro venía de una familia adinerada. Su padre era dueño de varias empresas, su madre una socialité reconocida en los círculos más exclusivos de la ciudad. Desde que Sofía comenzó a salir con él, hace 3 años, noté cambios en mi hija. Sus visitas se hicieron menos frecuentes, nuestras conversaciones más cortas, sus respuestas más secas. Cuando me presentó a Alejandro, pude sentir inmediatamente su desprecio apenas disimulado hacia mí. «Así que tú eres la madre de Sofía», había dicho con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante toda esa cena incómoda en mi pequeño apartamento, él había mirado a su alrededor con una expresión que claramente comunicaba su incomodidad con mi modesto estilo de vida. Sofía, por su parte, parecía avergonzada de todo, de mis muebles viejos, de mi vajilla sencilla, de mi manera de hablar. Después de esa llamada telefónica devastadora, me quedé sentada en mi cocina durante horas, procesando lo que acababa de escuchar. Mi hija, la niña a quien había dedicado mi vida entera, me había eliminado de su boda. No solo me había eliminado, sino que lo había hecho con una frialdad que jamás pensé ver en ella. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una rabia que me quemaba por dentro.
43 años de sacrificios, de amor incondicional, de estar presente en cada momento importante de su vida, y así me lo pagaba. Por otro lado, una tristeza profunda se había instalado en mi pecho, una melancolía que me pesaba tanto que algunos días apenas podía levantarme de la cama. Intenté llamarla varias veces durante esa primera semana, pero Sofía no contestaba mis llamadas. Cuando finalmente lo hizo, su mensaje fue claro y contundente. Mamá, ya tomé mi decisión. Espero que lo entiendas. Es por el bien de mi futuro matrimonio. ¿Por el bien de su futuro matrimonio? Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Mi presencia, según mi propia hija, era perjudicial para su futuro. La mujer que había trabajado hasta el agotamiento para darle todo lo que necesitaba, ahora era vista como un obstáculo para su felicidad. Pero lo que Sofía no sabía, lo que nadie sabía excepto yo, era que su padre había regresado. No físicamente, por supuesto. Hacía 15 años que había muerto en un accidente automovilístico en otro país, pero había regresado a través de una carta que yo había guardado en secreto durante todos estos años, una carta que cambiaría completamente el rumbo de esta historia. 3 días después de esa conversación telefónica con mi hija, recibí una visita inesperada. Era el padre Miguel, el sacerdote que había conocido a nuestra familia desde que Sofía era pequeña. Él había sido quien la preparó para su primera comunión, quien la confirmó, quien había sido testigo de su crecimiento espiritual durante todos estos años. Carmen, me dijo con su voz gentil mientras se sentaba en mi modesta sala. Sofía vino a verme ayer. Me contó sobre la boda, sobre su decisión. Sus palabras fueron cuidadosas, pero pude ver en sus ojos que no aprobaba lo que mi hija había hecho. Le conté todo lo que había pasado, la llamada, la frialdad de Sofía, la influencia de la familia de Alejandro. El padre Miguel escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus manos entrelazadas sobre su regazo. «Hay algo que necesitas saber», me dijo finalmente. Sofía me pidió que oficiara la ceremonia, y durante nuestra conversación sobre los votos matrimoniales, mencionó que quería incluir una lectura especial. Me dijo que había encontrado una carta de su padre entre tus cosas hace algunos meses. Mi corazón se detuvo. La carta que yo había guardado celosamente durante 15 años, la carta que Sofía jamás debería haber encontrado. De repente, todo comenzó a tomar sentido de una manera que jamás había imaginado. ¿Qué tipo de carta?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Una carta dirigida a ella, que aparentemente su padre escribió antes de morir. Sofía me pidió que la leyera durante la ceremonia como una forma de honrar su memoria. Dijo que era muy emotiva y que hablaba sobre el amor y la familia. Sentí como si el suelo se abriera debajo de mis pies. Sofía había encontrado la carta, pero claramente no la había leído completa. O tal vez sí la había leído, pero no había entendido las implicaciones de lo que estaba escrito ahí. Porque si hubiera entendido realmente el contenido de esa carta, jamás se habría atrevido a excluirme de su boda. Padre Miguel, le dije con voz temblorosa, necesito contarle algo que he guardado en secreto durante 15 años, algo que cambiará completamente la perspectiva que tiene sobre esta situación. Durante la siguiente hora, le conté al padre Miguel la verdadera historia detrás de esa carta. Le expliqué por qué la había guardado en secreto durante tanto tiempo, por qué había decidido que Sofía no estaba lista para conocer su contenido y por qué ahora, irónicamente, esa misma carta se convertiría en el instrumento de justicia que yo jamás había planeado usar.
La expresión del padre Miguel cambió gradualmente mientras escuchaba mi relato. Sus cejas se alzaron, sus ojos se abrieron más, y al final de mi confesión se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Carmen, me dijo finalmente, ¿estás segura de que quieres que esto salga a la luz de esta manera? Una vez que se lea esa carta durante la ceremonia, no habrá vuelta atrás. Todo el mundo se enterará de la verdad. Miré por la ventana de mi pequeña sala, observando la vida continuar su curso normal en la calle. Los niños jugaban en el parque, las madres empujaban carritos de bebé, los ancianos se sentaban en las bancas alimentando palomas. Todo parecía tan pacífico, tan ajeno al drama que se estaba desarrollando en mi vida. Padre Miguel, le respondí, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Durante 43 años he protegido a mi hija de una verdad que pensé que la lastimaría. Pero ahora veo que mi silencio solo ha servido para crear una versión distorsionada de nuestra historia. Si ella quiere excluirme de su vida basándose en mentiras y prejuicios, entonces tal vez es hora de que conozca toda la verdad. El padre Miguel asintió lentamente. Entiendo tu posición, Carmen, y debo admitir que, después de conocer los hechos completos, creo que Sofía necesita escuchar esto. Pero también debo advertirte que las consecuencias pueden ser más severas de lo que imaginas. Las consecuencias, le dije, ya las estoy viviendo. Mi hija me ha borrado de su vida, me ha tratado como si fuera una vergüenza, como si todos mis sacrificios no hubieran significado nada. La verdad no puede ser peor que esta realidad. El padre Miguel se quedó conmigo durante otra hora. Discanejaríamos la situación, desciutiendo los detalles de cómo dimos que él leería la carta tal como Sofía había solicitado, pero que yo estaría presente en la iglesia, sin importar lo que mi hija hubiera dicho. Después de todo, como madre de la novia, tenía derecho a estar ahí, especialmente considerando lo que estaba a punto de revelarse. Cuando el padre Miguel se fue esa tarde, me senté nuevamente en mi cocina, pero esta vez con una sensación completamente diferente. Ya no me sentía víctima de las circunstancias. Por primera vez en semanas, sentía que tenía control sobre la situación. La verdad, esa verdad que había guardado por tanto tiempo, finalmente saldría a la luz. Y cuando eso sucediera, Sofía, Alejandro, su familia adinerada y todos los invitados presentes en esa iglesia entenderían exactamente quién era yo y por qué mi presencia no solo era apropiada, sino absolutamente necesaria en esa ceremonia. La carta de su padre no solo hablaría de amor y familia, hablaría de secretos, de herencias, de decisiones que habían moldeado nuestras vidas durante décadas. Y cuando las palabras de esa carta resonaran en esa iglesia elegante, frente a toda esa gente sofisticada que había juzgado mi lugar en la vida de mi hija, la verdad finalmente brillaría con una luz que nadie podría ignorar. Los días que siguieron a mi conversación con el padre Miguel fueron extraños. Por primera vez en semanas, dormí profundamente. Era como si hubiera soltado un peso enorme que había estado cargando durante años sin darme cuenta. Pero también había una ansiedad constante, una anticipación que me mantenía alerta cada momento del día. Decidí usar ese tiempo para prepararme de la manera más elegante posible para la boda. Si iba a estar presente cuando la verdad saliera a la luz, quería verme impecable. Fui a la única tienda departamental decente que conocía y, usando los ahorros que tenía reservados para emergencias, me compré un vestido azul marino que me quedaba perfecto
zapatos a juego y hasta me arreglé el cabello en una peluquería. La vendedora de la tienda me miró con curiosidad cuando le dije que era para la boda de mi hija. ¡Qué emocionante!, me dijo con una sonrisa genuina. Las bodas son ocasiones tan especiales para las madres. Si ella supiera lo especial que iba a ser esta boda, pensé para mis adentros. Mientras tanto, Sofía seguía sin llamarme. De vez en cuando recibía mensajes de texto cortos y fríos, confirmando detalles logísticos que no me concernían directamente. La ceremonia es a las 4 de la tarde. La recepción será en el club campestre. Por favor, no causes problemas. Ese último mensaje me dolió particularmente, como si yo fuera el tipo de persona que armaría escándalos en eventos sociales. Una semana antes de la boda, recibí una llamada inesperada. Era doña Patricia, la madre de Alejandro. Su voz tenía esa dulzura artificial que usan las personas adineradas cuando quieren aparentar educación mientras te insultan sutilmente. «Carmen, querida», comenzó, «espero que estés bien. Sofía me contó sobre la situación y quería hablar contigo de mujer a mujer». Hizo una pausa dramática. «Entiendo que debe ser difícil para ti no estar presente en la boda de tu hija, pero espero que comprendas que a veces tenemos que hacer sacrificios por el bien de nuestros hijos». La ironía de esas palabras viniendo de una mujer que jamás había tenido que sacrificar nada en su vida me hizo sonreír amargamente. «Doña Patricia», le respondí con la mayor cortesía que pude reunir, «he pasado 43 años haciendo sacrificios por mi hija. Uno más no me va a matar». «Bueno, me alegra escuchar esa actitud tan madura», continuó. «Y para demostrar que no guardamos resentimientos, queremos enviarte una canasta de regalo como gesto de buena voluntad. Algunas frutas finas, quesos importados, una botella de vino, algo apropiado para la ocasión». Una canasta de regalo, como si yo fuera una empleada doméstica a quien despiden pero le dan una pequeña compensación para que no haga problemas. «Qué considerada», le dije, manteniendo mi tono neutro. «Pero no será necesario. Estoy segura de que habrá muchas otras ocasiones para intercambiar regalos». Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Claramente, doña Patricia no había esperado esa respuesta. «Bueno, como gustes. Solo quería asegurarme de que no hubiera malentendidos entre nuestras familias». «Oh, no se preocupe», le aseguré. «Muy pronto todos los malentendidos van a quedar completamente aclarados». Después de colgar, me di cuenta de que mi respuesta había sonado más misteriosa de lo que pretendía, pero ya no importaba. En pocos días, esa mujer y toda su familia tendrían respuestas a preguntas que ni siquiera sabían que tenían. El padre Miguel me llamó 2 días antes de la boda para confirmar los detalles finales. «Carmen», me dijo, «he releído la carta varias veces. ¿Estás completamente segura de que quieres que proceda tal como lo planeamos?» «Más segura que nunca», le respondí. «Mi hija tomó su decisión basándose en información incompleta. Es hora de que tenga toda la historia». «Muy bien. Estaré esperándote en la iglesia a las 3:30. Te sentarás en la primera fila, como corresponde a la madre de la novia». Esa noche, saqué la carta original de su escondite y la leí una vez más. Las palabras de Roberto, el padre de Sofía, seguían siendo tan impactantes como la primera vez que las había leído hacía 15 años. Habían llegado junto con los documentos legales después de su muerte, cuando los abogados finalmente localizaron a su familia perdida, como habían dicho. Durante todos estos años,
Me había preguntado si había tomado la decisión correcta al guardar esa carta en secreto. Roberto había abandonado a Sofía cuando ella tenía 2 años, desapareciendo sin dejar rastro. ¿Por qué había vuelto a buscarla solo en sus últimos momentos? ¿Y por qué había decidido dejarle todo lo que había acumulado durante esos años de ausencia? La respuesta estaba en esa carta, en esas páginas escritas a mano por un hombre que sabía que estaba muriendo y que quería explicar decisiones que habían afectado a personas que amaba, pero que había abandonado. Era una carta llena de arrepentimiento, de explicaciones, de revelaciones que yo había considerado demasiado complejas para una niña, después para una adolescente y finalmente para una joven adulta que parecía haber construido su vida sin necesidad de respuestas sobre su padre ausente. Pero ahora, mientras preparaba mi ropa para la boda de mi hija, entendía que ya no se trataba de proteger a Sofía de una verdad dolorosa. Se trataba de protegerme a mí misma de una hija que había decidido que yo no era suficientemente buena para su nueva vida. La mañana de la boda amaneció soleada y despejada. Me desperté temprano, desayuné con calma y comencé a arreglarme con el cuidado de alguien que se prepara para el evento más importante de su vida. Porque, de cierta manera, eso era exactamente lo que era. Mientras me maquillaba frente al espejo de mi baño, pensé en todos los momentos importantes que había compartido con Sofía a lo largo de los años. Su primer día de escuela, cuando se aferró a mi mano y me rogó que no la dejara. Sus recitales de piano, donde yo siempre estaba en primera fila, aplaudiendo con más entusiasmo que ningún otro padre. Su graduación universitaria, cuando lloré de orgullo viendo cómo recibía su diploma. Y ahora, el día de su boda, yo estaría presente, pero no como la madre orgullosa que había soñado ser. Estaría presente como la portadora de una verdad que cambiaría todo lo que Sofía creía saber sobre su historia, sobre su identidad, sobre el lugar que ocupaba en el mundo. A las 3 en punto, me subí al taxi que había pedido. El chofer, un hombre mayor con cara amable, me miró por el espejo retrovisor y me dijo: «Se ve muy elegante, señora. ¿Va a alguna celebración especial?» «Sí», le respondí, viendo pasar la ciudad por la ventana. «Voy a la boda de mi hija». «Qué hermoso», me dijo con una sonrisa. Las bodas siempre son ocasiones llenas de alegría. Esta va a ser particularmente memorable, le aseguré. Cuando llegamos a la iglesia de San Miguel Arcángel, el lugar se veía espectacular. Había arreglos florales enormes en la entrada, alfombra roja desplegada por los escalones y una fila de autos lujosos dejando invitados elegantemente vestidos. Era exactamente el tipo de evento sofisticado que la familia de Alejandro había querido crear. Pagué al taxista y caminé hacia la entrada principal con la cabeza en alto. Algunos invitados me miraron con curiosidad, claramente preguntándose quién era esa mujer mayor que llegaba sola a una boda tan elegante. Si hubieran sabido que era la madre de la novia, probablemente su confusión habría sido aún mayor. El padre Miguel me estaba esperando en la entrada lateral de la iglesia, tal como habíamos acordado. Su expresión era seria pero comprensiva. «Carmen», me dijo tomando mis manos, «¿estás lista para esto?» «He estado lista durante 15 años», le respondí. Solo que no lo sabía. Me guió hacia el interior de la iglesia, donde ya se estaban reuniendo los invitados. La decoración era impresionante. Flores blancas y doradas en cada columna. Velas encendidas creando una atmósfera mágica. Música de órgano llenando el espacio con melodías solemnes.
Era exactamente el tipo de boda que cualquier madre soñaría para su hija. El padre Miguel me acompañó hasta la primera fila del lado izquierdo, el lugar tradicional para la familia de la novia. Algunos invitados me miraron con sorpresa evidente. Pude escuchar murmullos discretos. ¿Quién es esa señora? ¿Por qué está sentada ahí adelante? Pensé que la madre de la novia no iba a venir. Me senté con la espalda recta y las manos cuidadosamente puestas sobre mi bolso, donde guardaba mi copia de la carta. Observé cómo la iglesia se llenaba gradualmente con los invitados de ambas familias. Del lado derecho, la familia y amigos de Alejandro, personas inmaculadamente vestidas, hablando en voces bajas y cultivadas, emanando esa confianza que solo da el dinero heredado por generaciones. Del lado izquierdo, supuestamente el lado de la novia, había significativamente menos personas. Algunos compañeros de trabajo de Sofía, unas pocas amigas de la universidad, pero principalmente espacios vacíos que contrastaban dolorosamente con la abundancia del lado del novio. A las 4:10 vi entrar a doña Patricia y a su esposo. Ella se veía espectacular en un vestido color champagne que probablemente costaba más que mi salario de 6 meses. Cuando me vio sentada en primera fila, su expresión cambió completamente. Se acercó a su esposo y le susurró algo al oído, señalándome discretamente. Momentos después, vi cómo doña Patricia se dirigía rápidamente hacia donde estaba el padre Miguel, quien se preparaba para dar inicio a la ceremonia. Pude ver una conversación intensa pero susurrada entre ellos, con doña Patricia gesticulando en mi dirección y el padre Miguel manteniendo una expresión serena pero firme. Finalmente, doña Patricia regresó a su lugar, claramente frustrada. El padre Miguel me miró desde el altar y asintió casi imperceptiblemente. El momento había llegado. La música cambió, señalando el inicio de la procesión. Primero entraron las damas de honor, hermosas jóvenes en vestidos color lavanda, que caminaron elegantemente por el pasillo central. Después llegó el momento que todos esperaban, la entrada de la novia. Cuando las puertas se abrieron y vi a Sofía caminando hacia el altar, mi corazón se detuvo por un momento. Se veía absolutamente radiante en su vestido de novia, con una sonrisa que iluminaba toda la iglesia. Por un instante, olvidé toda la tristeza y la decepción de las últimas semanas. Era mi niña, mi pequeña, el día más importante de su vida. Pero cuando su mirada se encontró con la mía, esa sonrisa desapareció instantáneamente. Sus ojos se llenaron de confusión y después de algo que parecía pánico. Se detuvo en seco a mitad del pasillo, causando que los invitados comenzaran a murmurar con preocupación. Alejandro, que esperaba en el altar, siguió la mirada de su novia hasta donde yo estaba sentada. Su expresión cambió de felicidad expectante a sorpresa y después a algo que claramente era molestia. Sofía reanudó su caminata, pero ahora con pasos menos seguros y una expresión tensa que contrastaba fuertemente con la alegría que había mostrado momentos antes. Cuando finalmente llegó al altar, pude verla susurrar algo urgentemente a Alejandro, quien respondió con palabras que no pude escuchar, pero cuyo tono claramente no era tranquilizador. El padre Miguel comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales, pero yo apenas podía concentrarme en lo que decía. Mi mente estaba completamente enfocada en el momento que se acercaba, el momento en que se leería esa carta y toda la verdad saldría finalmente a la luz. La ceremonia procedió normalmente durante los primeros 20 minutos. Los votos, el intercambio de anillos, las oraciones tradicionales. Pero yo sabía que todo eso era solo el preludio.
El momento crucial llegaría durante la lectura especial que Sofía había solicitado, la carta de su padre que ella creía que sería un hermoso tributo a su memoria. Lo que no sabía era que esa carta contendría revelaciones que cambiarían no solo su perspectiva sobre su padre, sino sobre toda su vida, sobre mí, sobre las decisiones que yo había tomado durante todos estos años, y especialmente sobre quién realmente merecía estar presente en el día más importante de su vida. Finalmente, llegó el momento que había estado esperando durante semanas. El padre Miguel se acercó al púlpito con solemnidad, sosteniendo en sus manos el sobre que contenía la carta. Su voz resonó clara y fuerte por toda la iglesia cuando anunció: Ahora procederemos con una lectura especial que la novia ha solicitado. Una carta de su difunto padre, Roberto Mendoza, dirigida a su hija Sofía en este día tan especial. Un murmullo de aprobación recorrió la congregación. Era un gesto hermoso, pensaron todos, incluir la memoria del padre ausente en esta celebración. Sofía sonrió por primera vez desde que me había visto, claramente emocionada de compartir lo que creía sería un mensaje de amor paternal con todos los presentes. El padre Miguel abrió el sobre cuidadosamente y desplegó las páginas escritas a mano. Aclaró su garganta y comenzó a leer. Mi querida Sofía, si estás escuchando esta carta, significa que has llegado a uno de los días más importantes de tu vida. Como no pude estar presente para caminar contigo hacia el altar, estas palabras tendrán que servir como mi último regalo para ti. Los invitados escuchaban con atención respetuosa. Algunas mujeres ya sacaban pañuelos, preparándose para las lágrimas que inevitablemente traería este momento emotivo. Sofía tenía los ojos brillantes, completamente absorta en las palabras de su padre. El padre Miguel continuó: Primero, debo pedirte perdón. Sé que mi ausencia durante tu infancia fue imperdonable, y no un día pasó sin que pensara en ti y en tu madre. Pero necesitas conocer la verdad completa sobre por qué me fui y lo que he hecho durante todos estos años para compensar mi error. La atmósfera en la iglesia comenzó a cambiar sutilmente. Había algo en el tono de las palabras que sugería que esta no sería la carta sentimental que todos esperaban. Sofía frunció ligeramente el ceño, y pude ver cómo Alejandro la miraba con preocupación creciente. Cuando te dejé a los 2 años, continuó el padre Miguel leyendo, no fue porque no las amara, fue porque era un cobarde que no sabía cómo enfrentar las responsabilidades de ser padre y esposo. Pero también fue porque acababa de recibir una herencia considerable de mi tío Esteban, y en mi egoísmo decidí que ese dinero era solo mío. Un silencio completo se apoderó de la iglesia. Esta definitivamente no era la dirección que nadie había anticipado. Pude ver cómo doña Patricia intercambiaba miradas alarmadas con su esposo, mientras que Sofía había palidecido visiblemente. El padre Miguel siguió, su voz manteniéndose firme. Durante los siguientes años, usé esa herencia para construir un imperio comercial. Primero fueron propiedades, después negocios, inversiones. Todo creció exponencialmente, pero cada peso que ganaba venía manchado con la culpa de haberte abandonado a ti y a la mujer más noble que he conocido en mi vida, tu madre, Carmen. Al escuchar mi nombre, varios invitados voltearon a mirarme. Yo permanecí sentada con dignidad, mis manos firmemente entrelazadas sobre mi bolso, observando cómo la verdad comenzaba a desarrollarse exactamente como había anticipado. Carmen nunca supo de la herencia, continuó la lectura. Cuando me fui, le dije que estaba quebrado, que no tenía nada que ofrecer.
Dejé que creyera que era un fracasado que huía de sus responsabilidades por pobreza, cuando en realidad estaba huyendo porque era demasiado egoísta para compartir mi nueva fortuna. La conmoción en la iglesia era palpable ahora. Susurros urgentes se extendían por los bancos y pude ver cómo algunos invitados sacaban discretamente sus teléfonos, probablemente para grabar lo que claramente se había convertido en algo mucho más dramático que una ceremonia matrimonial tradicional. Sofía había comenzado a temblar visiblemente. Se aferró al brazo de Alejandro, quien se veía completamente perdido ante esta revelación inesperada. Doña Patricia se había puesto de pie y parecía estar considerando seriamente interrumpir la lectura, pero la autoridad del padre Miguel y la solemnidad del momento la mantuvieron en su lugar. Lo que más me avergüenza, continuó la carta, es que durante todos estos años, mientras tu madre se sacrificaba trabajando múltiples empleos para criarte, mientras se negaba oportunidades de rehacer su vida para concentrarse completamente en tu bienestar, yo vivía cómodamente sabiendo que tenía los recursos para hacer su vida infinitamente más fácil. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía, pero ya no eran lágrimas de emoción feliz. Eran lágrimas de comprensión dolorosa, de culpa, de reconocimiento de una verdad que estaba destrozando la imagen que tenía de su propia historia. El padre Miguel hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos por un momento. Pude ver la compasión en su mirada, pero también la determinación de continuar hasta el final. Asintió casi imperceptiblemente y siguió leyendo. Intenté varias veces acercarme a ustedes durante tu infancia, Sofía. Contraté investigadores privados para seguir su progreso, para asegurarme de que estuvieran bien. Cada informe que recibía me llenaba de orgullo por los logros de tu madre y de vergüenza por mi propia cobardía. Ahora entendía por qué ocasionalmente había sentido que alguien nos observaba durante aquellos años difíciles. No había sido paranoia. Había sido Roberto, monitoreando desde las sombras las vidas que había abandonado. Cuando finalmente reuní el valor para intentar el contacto directo, descubrí que ya era demasiado tarde. El cáncer había llegado, y los doctores me dieron apenas meses de vida. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi existencia. Dejaría todo lo que había construido a las dos mujeres que había abandonado tan cruelmente. El impacto de estas palabras fue inmediato. Varios invitados ahogaron exclamaciones de sorpresa. Doña Patricia se había sentado abruptamente, su cara completamente pálida. Alejandro miraba alternadamente a Sofía y hacia donde yo estaba sentada, claramente tratando de procesar las implicaciones de lo que estaba escuchando. Pero Sofía había comenzado a sollozar abiertamente ahora. Sus manos cubrían su cara y su cuerpo entero temblaba con la fuerza de sus emociones. Finalmente estaba entendiendo no solo la verdad sobre su padre, sino también la magnitud de los sacrificios que yo había hecho durante todos estos años sin que ella lo supiera. Por lo tanto, continuó el padre Miguel con voz solemne, dejo la totalidad de mi patrimonio a mi hija Sofía Mendoza y a su madre Carmen Rodríguez, a partes iguales. Al momento de mi muerte, este patrimonio incluye propiedades comerciales valoradas en aproximadamente 8 millones de pesos, cuentas bancarias con 3 millones adicionales y acciones en diversas empresas que generan ingresos pasivos considerables. El silencio que siguió fue tan completo que se podría haber escuchado caer un alfiler. 11 millones de pesos,
la mujer a quien la familia de Alejandro había considerado indigna de estar presente en esta boda, la madre humilde que según ellos desentonaría con el ambiente elegante que buscaban crear, era heredera de una fortuna que probablemente superaba la riqueza de muchos de los invitados presentes. La ironía era tan perfecta que casi me hizo sonreír, pero mantuve mi compostura digna. Este no era momento para triunfalismos, era momento para que la verdad hablara por sí misma. El padre Miguel no había terminado. Sin embargo, establecí una condición específica en mi testamento. Esta herencia solo podría ser reclamada cuando Sofía cumpliera 25 años o cuando se casara, lo que ocurriera primero. Y específicamente, estipulé que Carmen, como coheredera y guardiana de estos bienes, tenía autoridad completa sobre todas las decisiones financieras hasta que ambas condiciones fueran evaluadas por mis abogados. Ahora, las implicaciones estaban completamente claras para todos los presentes. Yo no era solo la madre trabajadora que había criado a Sofía con sacrificios heroicos, era también la copropietaria de una fortuna considerable y, según los términos del testamento, tenía control significativo sobre esa herencia. Sofía había dejado de llorar y ahora me miraba fijamente desde el altar. Sus ojos estaban llenos de comprensión tardía, de arrepentimiento, de pánico ante las consecuencias de sus acciones recientes. Había excluido de su boda a la mujer que no solo la había criado con amor incondicional, sino que también controlaba su herencia. Alejandro también me miraba ahora, pero con una expresión completamente diferente. Ya no era el desprecio apenas disimulado que había mostrado durante nuestros encuentros anteriores. Era una mezcla de shock, cálculo rápido y lo que claramente parecía ser una reevaluación completa de la situación. Doña Patricia se veía como si hubiera visto un fantasma. La mujer a quien había tratado con condescendencia, a quien había ofrecido una canasta de regalo como consolación por no poder asistir a la boda de su propia hija, resultó ser significativamente más adinerada que ella misma. El padre Miguel continuó con la parte final de la carta. Carmen, sé que guardaste esta carta durante años esperando el momento correcto para compartirla con Sofía. Confío en tu juicio completamente. Si estás escuchando esto durante su boda, significa que finalmente decidiste que era tiempo de que nuestra hija conociera toda la verdad. Sus ojos me encontraron directamente mientras leía. Espero que ambas puedan perdonar mis errores del pasado. Sofía, honra a tu madre. Ella es la persona más noble y sacrificada que conocerás en tu vida. Todo lo que eres se debe a su amor y dedicación. Y Carmen, perdóname por dejarte cargar sola con la responsabilidad de criar a nuestra hija. Tu fuerza y tu amor la convirtieron en la mujer extraordinaria que es hoy. La carta terminaba con que esta herencia les permita a ambas vivir con la comodidad y dignidad que siempre merecieron. Y Sofía, recuerda siempre que el verdadero tesoro no está en el dinero que te dejo, sino en el amor incondicional de la mujer que nunca te abandonó, ni siquiera cuando tú la abandonaste a ella. Con todo mi amor y arrepentimiento eterno, tu padre, Roberto Mendoza. El silencio que siguió al final de la lectura fue abrumador. Nadie se movía, nadie hablaba, nadie parecía saber cómo procesar lo que acababan de escuchar. La ceremonia matrimonial había sido completamente eclipsada por estas revelaciones devastadoras. Sofía había comenzado a caminar hacia mí, alejándose del altar donde Alejandro permanecía inmóvil. Sus pasos eran inciertos, como si no estuviera segura de si tenía derecho a acercarse después de lo que había hecho.
Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Cuando llegó hasta donde yo estaba sentada, se arrodilló frente a mí, sin importarle que su vestido de novia se arrastrara por el suelo de la iglesia. «Mamá», susurró con voz quebrada, «perdóname, no sabía, nunca imaginé». La miré a los ojos, esta hija que había criado con tanto amor, que había decepcionado tan profundamente, pero que seguía siendo mi niña. «Sofía», le dije suavemente, «siempre supiste quién era yo. La carta no cambia los 43 años que pasamos juntas, solo explica por qué pude darte todo lo que necesitabas sin que te dieras cuenta. Su confusión era evidente, pero trabajabas tanto, siempre parecías tan cansada, tan preocupada por el dinero. Porque elegí trabajar», le expliqué, «porque quería que valoraras el esfuerzo, que entendieras el precio de las cosas. La herencia de tu padre estaba ahí, esperando, pero decidí que no la necesitábamos para ser felices. Aparentemente, me equivoqué en algún punto del camino». Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, procesando lentamente las implicaciones de todo lo que habían presenciado. Algunos se acercaron discretamente, claramente queriendo escuchar mejor nuestra conversación. Otros permanecieron en sus asientos, demasiado conmocionados para moverse. Alejandro finalmente se acercó a nosotras, su expresión completamente transformada. Ya no quedaba rastro de la arrogancia que siempre había mostrado hacia mí. «Señora Carmen», dijo con voz cuidadosa, nosotros no teníamos idea. Si hubiéramos sabido». «Si hubieran sabido qué, Alejandro», le pregunté directamente. «Si hubieran sabido que tengo dinero, me habrían tratado con respeto. ¿Mi valor como persona dependía de mi cuenta bancaria?». Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta que pudiera haber dado. Doña Patricia se acercó entonces, su actitud completamente cambiada. La mujer que me había ofrecido una canasta de regalo como consolación, ahora me hablaba con una deferencia que resultaba casi cómica. «Carmen, querida», comenzó con voz melosa, «ha sido todo un malentendido terrible. Por supuesto que siempre tuviste un lugar en esta celebración. Eres la madre de la novia. Tu lugar está aquí con nosotros». La miré con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Doña Patricia, mi lugar siempre estuvo aquí. La diferencia es que ahora ustedes reconocen ese lugar no porque haya cambiado algo en mí, sino porque cambió su percepción de mi valor monetario». El padre Miguel había permanecido en el altar, observando el desarrollo de los eventos con expresión comprensiva pero seria. Finalmente habló. «Creo que necesitamos tomar un descanso para que la familia pueda procesar estas revelaciones. La ceremonia puede continuar cuando todos estén listos para proceder». Pero yo sabía que esta ceremonia, tal como había sido planeada, nunca podría continuar normalmente. Demasiado había cambiado, demasiadas verdades habían salido a la luz, demasiadas dinámicas familiares habían sido expuestas y alteradas para siempre. Sofía seguía arrodillada frente a mí, aferrándose a mis manos como si fueran su única ancla en un mundo que había sido completamente trastornado en cuestión de minutos. Y mientras la miraba, me di cuenta de que finalmente había llegado el momento de tener la conversación que habíamos necesitado durante años, pero que ninguna de las dos había sido lo suficientemente valiente para iniciar hasta ahora. Miré a Sofía, mi hija que ahora temblaba frente a mí con su vestido de novia arrugado, y sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Durante 15 años había guardado ese secreto, preguntándome si algún día tendría que revelarlo.
Nunca imaginé que sería en estas circunstancias, en su propia boda, frente a todas las personas que me habían juzgado como indigna de estar presente. «Levántate, hija», le dije suavemente, ayudándola a ponerse de pie. No es apropiado que la novia esté arrodillada en el suelo de la iglesia. Sofía se incorporó lentamente, pero no soltó mis manos. Sus ojos estaban hinchados de llorar, su maquillaje completamente arruinado. Ya no se parecía en nada a la novia perfecta y controlada que había caminado por ese pasillo apenas media hora antes. «Mamá», susurró, «¿por qué nunca me dijiste nada? Todos estos años, verte trabajar tan duro, preocuparte por cada peso, y yo pensaste que era una carga», terminé por ella. «Pensaste que mi presencia en tu nueva vida sería una vergüenza. Pensaste que la familia de Alejandro tenía razón al considerarme inadecuada para su círculo social». Sus lágrimas se intensificaron. «No, mamá, yo nunca...» «Sofía», la interrumpí firmemente, «no me insultes con mentiras. Durante 3 años he visto cómo cambió tu actitud hacia mí. He sentido tu vergüenza cada vez que tenías que presentarme a los amigos de Alejandro. He notado cómo evitabas invitarme a eventos donde estaría su familia presente. Los invitados seguían observando nuestra conversación con fascinación morbosa. Algunos habían comenzado a sacar sus teléfonos discretamente, probablemente enviando mensajes urgentes a familiares y amigos sobre el drama que se estaba desarrollando. Esta boda definitivamente sería el tema de conversación en los círculos sociales durante meses. Alejandro se aclaró la garganta nerviosamente. «Señora Carmen, creo que todos cometimos errores de juicio. Si pudiera hablar con usted en privado». «No», le dije cortantemente. «Durante 3 años tuviste oportunidades de hablar conmigo en privado. Elegiste tratarme con desprecio apenas disimulado. Ahora que sabes de la herencia, súbitamente quieres conversaciones privadas. La hipocresía es asombrosa». Doña Patricia intervino nuevamente, su voz adoptando ese tono falso de reconciliación que usan las personas cuando se dan cuenta de que han cometido un error costoso. «Carmen, querida, creo que todos estamos siendo demasiado dramáticos. Las familias tienen malentendidos. Lo importante es que estamos aquí para celebrar el amor entre nuestros hijos». La miré directamente, sin pestañear. «Doña Patricia, hace 2 horas usted me llamó para ofrecerme una canasta de regalo como compensación por no poder asistir a la boda de mi propia hija. Me trató como si fuera una empleada doméstica a quien despiden con una pequeña gratificación. Ahora quiere pretender que todo fue un malentendido». Su cara se puso roja de vergüenza. Algunos invitados murmuraron entre ellos, claramente escuchando cada palabra de nuestro intercambio. La reputación social de doña Patricia, tan cuidadosamente construida durante décadas, se estaba desmoronando en tiempo real. El padre Miguel se acercó a nosotras con paso decidido. «Creo que sería apropiado que la familia se retire a la sacristía para continuar esta conversación en privado. Los invitados pueden esperarnos mientras resuelven sus diferencias». Pero yo negué con la cabeza. «Padre Miguel, durante 43 años he mantenido conversaciones privadas, he guardado secretos, he protegido la dignidad de otras personas a costa de la mía propia. Esta conversación va a ser pública porque las decisiones que llevaron a este momento también fueron públicas». Sofía me miró con ojos suplicantes. «Mamá, por favor, podemos hablar a solas. Necesito explicarte». «¿Explicarme qué, Sofía?» «Explicarme por qué decidiste que no había lugar para mí en tu boda».
explicarme por qué permitiste que la familia de tu prometido me tratara como una ciudadana de segunda clase, explicarme por qué durante 3 años has actuado como si te avergonzaras de ser mi hija. Mi voz se había alzado ligeramente, y el eco en la iglesia hizo que mis palabras llegaran claramente a todos los rincones. Los invitados estaban completamente absortos en nuestro drama, como espectadores de una obra teatral que había tomado un giro inesperado. Yo nunca me avergoncé de ti, insistió Sofía, pero su voz sonaba débil, poco convincente incluso para ella misma. Entonces, explícame, le dije, cruzándome de brazos. Explícame por qué, cuando Alejandro me conoció, tú le dijiste que yo era solo una mujer sencilla que había hecho lo mejor que pudo con las circunstancias. Explícame por qué nunca me invitaste a ninguna de sus reuniones familiares durante 3 años. Explícame por qué, cuando hablabas de mí con sus amigos, siempre enfatizabas lo humilde de mis orígenes. Cada palabra que pronunciaba era como una bofetada para Sofía. Podía ver cómo se encogía con cada ejemplo que le daba de su comportamiento durante los últimos años. Pero necesitaba escucharlo todo, necesitaba enfrentar la realidad de lo que había hecho. Y ahora, continué implacablemente, después de descubrir que tu madre humilde resulta ser coheredera de 11 millones de pesos, súbitamente todos quieren ser comprensivos, todos quieren conversaciones privadas, todos quieren reconciliación. La coincidencia es notable. Alejandro intentó intervenir nuevamente. Señora Carmen, entiendo su molestia, pero creo que está siendo injusta. Nosotros no sabíamos exactamente, lo corté. Ustedes no sabían que yo tenía dinero y por eso se sintieron libres de tratarme mal, porque en su mundo el respeto se gana con la cuenta bancaria, no con el carácter o los sacrificios de toda una vida. Doña Patricia había comenzado a verse visiblemente incómoda. Otros invitados de su círculo social estaban presentes, y cada palabra de esta conversación se convertiría en chisme que circularía por sus clubes exclusivos durante semanas. Su reputación como anfitriona elegante y persona refinada estaba siendo destrozada públicamente. Carmen intentó una vez más. Creo que estás malinterpretando nuestras intenciones. Malinterpretando, repetí con incredulidad. Doña Patricia, usted me dijo textualmente que mi presencia podría desentonar con el ambiente elegante que buscaban crear. ¿Cómo exactamente debo interpretar eso? El silencio que siguió fue aplastante. No tenía respuesta para eso, porque no había manera de reinterpretar palabras tan claramente despectivas. Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de su mano, manchando aún más su maquillaje. Mamá, tienes razón. He sido una hija terrible. He permitido que me influenciaran, que me hicieran creer que tenía que elegir entre mi pasado y mi futuro. No se trata de elegir entre pasado y futuro, le expliqué. Se trata de elegir entre la verdad y la mentira, entre la lealtad y la traición, entre el amor genuino y las apariencias sociales. Y tú elegiste mal. Los invitados murmuraban cada vez más fuerte. Algunos habían comenzado a abandonar discretamente la iglesia, claramente incómodos con el nivel de drama personal al que estaban siendo expuestos. Otros permanecían fascinados, como si estuvieran viendo un episodio particularmente dramático de una telenovela. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto?, preguntó Sofía desesperadamente. Dime qué necesitas que haga para que me perdones. La miré durante un largo momento, esta mujer adulta que seguía siendo mi niña, pero que había tomado decisiones que habían herido profundamente nuestro vínculo. Sofía,
No se trata de lo que puedas hacer ahora para arreglar las cosas. Se trata de que durante 3 años tuviste oportunidades de hacer lo correcto y elegiste no hacerlo. Pero ahora sé la verdad, insistió. Ahora entiendo cuánto te sacrificaste por mí, cuánto significas realmente. ¿Y qué hay de todo lo que sabías antes de hoy?, le pregunté. ¿Acaso necesitabas saber de una herencia para recordar que trabajé 3 empleos para criarte? ¿Necesitabas una carta de tu padre muerto para recordar que renuncié a mi propia vida para darte la mejor vida posible? Sus sollozos se intensificaron, pero continué implacable. ¿Necesitabas descubrir que soy rica para recordar que nunca te dejé sola, que siempre estuve presente en cada momento importante de tu vida, que sacrifiqué cualquier posibilidad de rehacer mi propia vida para concentrarme completamente en la tuya? Alejandro parecía cada vez más incómodo con toda la situación. Probablemente había imaginado que su boda sería una celebración elegante y tranquila, no una confesión pública de secretos familiares y confrontaciones dramáticas. Su familia y amigos estaban presenciando un colapso completo de la imagen perfecta que había tratado de proyectar. Señora Carmen, intentó una vez más, creo que todos estamos actuando bajo mucha presión emocional. Tal vez deberíamos posponer la ceremonia y continuar en otro momento cuando todos estemos más calmados. La ceremonia, le dije firmemente, puede continuar exactamente como ustedes la planearon, sin mí. Después de todo, esa era la intención original, ¿no es así? Sofía me agarró del brazo desesperadamente. No, mamá, no te vayas. Por favor, quédate. Quiero que estés aquí. Necesito que estés aquí. ¿Ahora me necesitas?, le pregunté. Después de descubrir la herencia, después de saber que controlo una fortuna considerable. Qué conveniente que súbitamente me necesites. La miré una última vez, a mi hija que ahora comprendía el verdadero valor de lo que había perdido, pero quizás demasiado tarde. Tomé mi bolso, me puse de pie con la dignidad que había mantenido durante 43 años de sacrificios silenciosos y caminé hacia la salida de esa iglesia donde la verdad finalmente había salido a la luz. Porque a veces, queridos, las lecciones más importantes de la vida llegan envueltas en el papel más inesperado, y el amor verdadero no se mide en herencias, sino en los años de entrega incondicional que nadie puede comprar con dinero.